acompaña cada 2 semanas, cada 2 jueves aquí en el magazine de PTV. Asesinos, crímenes que estremecieron a España. Un espacio que hacemos con la colaboración del escritor y criminólogo Antonio Trujillo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, seguimos ahí desgranando capítulos de ese libro que también ha funcionado y que lleva por su segunda o tercera edición, de crímenes que estremecieron a España. Yo no sé si estás pensando en una segunda parte, porque aquí recoges bastante, pero seguro que se han quedado muchos otros crímenes en el tintero. Por lo menos 10, 15 más que podría haber. Puede haber ahí, un segundo ejemplar, ¿no? Una segunda parte de crímenes. Puede ser. Sí. No, ya veremos. Bueno, aquí de momento estamos, ya digo, desgranando pues capítulo a capítulo ese trabajo que en su momento nos presentó, ¿no? Antonio, nuestro colaborador. Tenemos por ahí la portada porque, oye, puede ser también un regalo interesante para estas Navidades, el que le guste un poco la crónica negra y eso. Bueno, pues tenemos ahí ese libro que además recientemente pues se lanzaba una nueva edición, ¿no? O sea, los mismos crímenes, alguna que otra novedad y una portada nueva, eso sí, con una nueva editorial también. Esta es la portada de la nueva tirada, ¿no? de este trabajo tuyo, Antonio. Y hoy vas a hablar de Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, un criminal de Santander, Cantabria. Pues nos vamos a ir al año 1987, 88, en el que, como dice en Santander, en el transcurso de unos pocos meses, se producen varias muertes de mujeres de avanzada edad, que en un principio pues pasaron como muertes naturales. A causa de esa avanzada edad, bueno, hasta que un investigador decidió investigar un poco más de la cuenta y descubrió que en todas esas muertes había algo en común, y ese algo en común era un nombre, como dice José Antonio Rodríguez Vega, que era un hombre que se dedicaba a arreglar cosas en el hogar, hacía un poco de todo, y en la casa de una de esas señoras mayores pues le había instalado una puerta, a otra le había arreglado un televisor, en fin, ¿no? Hasta que descubren, cuando meten a ese señor en la base de datos de la policía, que había estado ya anteriormente en la cárcel por una serie de agresiones sexuales, y pese a que fue condenado a muchos años de cárcel, solo 27 años, por lo visto, de condena anterior a estos crímenes de mujeres octogenarias o de avanzada edad, pero antes había atentado contra mujeres jóvenes. Sí, a nivel de agresiones sexuales, vamos a decir. Eran jóvenes y mayores también, era un poco de todo. Y le cayó una condena de 27 años, pero no cumplió esa condena apenas, ¿no? Estuvo solamente 8 años en la cárcel, porque antes de que entrara en vigor el Código Penal vigente, en el año 95, era posible obtener el perdón de las víctimas en ciertos delitos, entre ellos las agresiones sexuales, y estuvo solo esos 8 años en la cárcel. Porque creo que de todas las mujeres a las que agredió, por lo que le cayó esta condena de 27 años, tan solo fue una la que no le perdonó. Exactamente, una. De hecho, tanto las mujeres a las que había agredido anteriormente, como incluso testigos de los últimos asesinatos, por lo que luego fue condenado posteriormente, hablaban de él como una persona encantadora, que era lo que choca un poco, ¿no?, de este caso, ¿no? Además, incluso había mujeres que hablaban de él como un hombre guapo, bueno, estamos viendo imágenes de distintos momentos en la vida de este hombre, que al final sus últimos años lo acabó en prisión, y además de una manera, bueno, pues vamos a decir que bastante mala, luego lo contaremos, ¿no? Pero se le atribuyen, por un lado, 16 mujeres agredidas sexualmente en esa primera condena, 27 años, pero al final solo pasa 8 años en prisión. Sale de prisión en el año, pues creo que en la década de los 80, ¿no? A finales de los 80, creo, ¿no? Sale de prisión. Hasta que fue en el año 87, cuando comienza ya a agredir a mujeres ya mayores siempre. Exacto. Lo que llama la atención es que en las casas de esas mujeres, los que se producen esas violaciones y asesinatos, pues no encontraron evidentemente signos que hicieran pensar en un principio que se trataba de asesinatos. Pues podemos pensar que, por ejemplo, sobre todo por dos cosas, ¿no? Una, por la avanzada de las mujeres, que se pueden confundir algunos signos de violencia con los que son una caída, con cosas naturales, como pueden ser esos moratones o enrojecimientos de la piel, y por otro lado la diferencia tan enorme de fuerza física entre un hombre joven y mujeres que incluso en uno de los casos superaba los 90 años. Entonces eso hacía que no hubiera prácticamente otros signos de violencia, de lucha. Ahí hay también un componente
en común, ¿no? De tema que tienen algunos asesinos en serie, que es llevarse una especie de trofeo de recompensa de cada crimen. Y él robaba, no por el valor, sino robaba de cada casa en la que asesinaba a una de estas mujeres de avanzada edad, pues se llevaba a lo mejor pues una prenda o se llevaba un televisor, aunque fuera un televisor pequeño o una radio, como trofeo, y los tenía todos en una habitación en su casa, todos esos trofeos. Efectivamente eran trofeos. De hecho, cuando los investigadores entran a su casa para detenerlo, descubren una habitación que él no usaba solo para eso, para albergar esos trofeos que se llevaba de las casas de sus víctimas. De hecho, la habitación estaba completamente pintada de rojo. Hablan que incluso las ventanas estaban pintadas de rojo y tenía estanterías y vitrinas donde iba almacenando todos esos objetos que le iba quitando a esas mujeres mayores. Incluso los ordenabas por grupos, ¿no? Según en un sitio tenía hasta objetos tan personales como dentaduras postizas incluso. Bueno, se le atribuyen bastantes crímenes en total, ¿no? Bueno, y además en un tiempo muy corto, en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Entre 1987, agosto de 1987 y abril de 1988, acabó con la vida de en torno a ¿cuántas? 16, 15, 16 mujeres de avanzada edad. Se le pudieron atribuir 16 asesinatos, entre otras cosas porque los investigadores mostraron el vídeo de esa habitación a familiares de las víctimas, y varios de esos familiares pudieron reconocer objetos de sus madres o abuelas. Ya digo, en total 16. Su vida acabó en el año 2002 y además de una manera muy violenta, ¿no? En prisión, estaba en una cárcel, ¿no? Exacto. Digamos que José Antonio lo que hizo fue infringir dos de las principales leyes del Código Penal, sí, entre comillas, de la cárcel, ¿no? De las leyes entre los prisioneros. Exacto, ¿no? de la ley carcelaria. De la ley carcelaria, que uno es el no ser chivato y él lo fue. Exacto. Decían que era un chivato y... ¿Colaboraba con los funcionarios de prisión? Exacto. Y parece ser que uno de los presos que finalmente participó en su muerte, pues había coincidido con él en una prisión en otra ciudad y decía que había sido sancionado dentro de la cárcel precisamente por culpa de él, ¿no? Pues pasar información a los funcionarios de prisión. Esa es una ley, la otra puede ser un agresor sexual, ¿no? Y él cumplía con esas dos y fue apuñalado dentro de prisión, muriendo. Se encontró su cadáver en 2002 dentro de la prisión. Pues hablan de más de 100 puñaladas. Bueno, hay un buen ensañamiento. Imagínate, tremendo, ¿no? Y pese a ser un preso FIES, FIES son las siglas de ficheros de internos de especial seguimiento, que son los presos que... Un preso puede ser FIES por varios motivos. Uno puede ser la peligrosidad de ese preso, otro puede ser porque se haya intentado suicidar, y otro puede ser porque ese preso tenga su vida en peligro precisamente por algo como de lo que estamos hablando. Por lo cual él estaba un poco protegido dentro de la prisión, ¿no? Pero aún así acabaron con su vida. De hecho, él salía a un patio que estro aparte, no salía al patio donde estaban el resto de reclusos, y lo que sí es cierto que junto con él había otro pequeño grupo de presos, que eran los que salían al patio, y los 2, 3 que lo mataron finalmente, pues formaban parte de ese pequeño grupo de presos FIES que salían al patio independiente de la prisión. Bueno, pues otro criminal que hemos recuperado su historia aquí en este espacio quincenal que tenemos en el magazine, Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas. Dentro de 2 semanas hablaremos del Matamendigos. La verdad es que la historia de la crónica negra en España ha dado criminales y asesinos en serie pues que dan para películas y para hacer una serie, ¿eh? Yo creo que una serie de capítulos cortos por lo menos se podría sacar perfectamente. Bueno, pues... a mí lo que me llama la atención de estos casos es que luego cuando uno busca biografía, ¿no?, de estos criminales y encuentras también fotografía incluso de su infancia, ¿no?, y ves fotos de cuando eran niños, por ejemplo, o cuando eran adolescentes, cómo una mente o cómo una persona puede llegar a esa maldad al extremo, ¿no?, y de convertirse en un asesino en serie. Yo creo que eso los criminólogos y los psicólogos y psiquiatras
lo estudiaréis y os llamará mucho también la atención, aunque trabajéis con este tipo de perfiles, ¿no? Nunca nos imaginamos que un niño Claro, pueda puede llegar a cometer hacer ese error. Y siempre pensamos que puede haber algo raro. Es cierto que muchos tienen infancias desestructuradas, con familias difíciles, ¿no? Sí. Pero hay otros casos en los que no. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Ted Bundy, de Sí. un estadounidense que es de los más famosos que hay, que él mismo habla de su infancia como algo completamente normal. Sus padres, incluso hay fotos y vídeos de su infancia en los que no hay nada fuera de lo normal y simplemente, pues bueno, era algo que había en su interior que... ¿Tú crees en esto del cromosoma que dicen cromosoma de los asesinos o no? Pues parece ser lo que todo, o más o menos las investigaciones últimas indican que es algo, es una mezcla, ¿no? Entre algo que es hereditario y luego los factores psicosociales que tenemos Que rodean al individuo, ¿no? que nos rodean desde que nacemos hasta que nos convertimos en adultos, ¿no? Y parece ser que sí, que hay indicios biológicos que pueden predisponer a una persona hacia la vida delictiva, pero en cualquier caso no es determinante. Antonio, muchas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanitas. Gracias a ti, Con Diego. otro espacio de asesinos. Muchas gracias.